Recuerden este momento. Ustedes serán la juventud de hierro de Alemania. La guerra es como un juego de ajedrez. No se trata de un individuo. Siempre se trata de un todo. El futuro de Alemania está en manos de esta gran generación. El filme. Hey, muy buenas a todos y todas. Espero la estén pasando bien en sus trabajos, en sus casas, donde sea que estén en estos momentos, queridos y queridas oyentes. Y bueno, acá estamos en El Filme, su podcast de adictos al cine que tanto les gusta. El día de hoy venimos a hablar de una película muy profunda, una película basada en los hechos desastrosos vividos en la Primera Guerra Mundial. Esta película se titula Si no vean el frente, una entrega dirigida por Edward Berger, la cual se basa en la novela escrita por Erich Maria Remarque, lanzada en 1928, que se titula de la misma manera. Si no vean el frente, relata los hechos de la Primera Guerra Mundial a través de su protagonista principal, Paul Baumer, un joven idealista que se une al ejército alemán con la creencia de que la guerra es noble y gloriosa, misma mentalidad que tenían sus compañeros de clase con los que se enlistan en las filas del ejército bávaro. A lo largo de la película, Paul y sus compañeros luchan no solo contra el enemigo en el frente, sino también contra el sufrimiento y la pérdida de su propia humanidad. Paul y sus compañeros experimentan la soledad, la desesperación y los traumas psicológicos que dejan la guerra, de la misma manera que ésta se prolonga y las esperanzas de una victoria por parte de Alemania se desaparecen. La película también muestra las terribles condiciones en las que vivían los soldados en las trincheras, la falta de suministros básicos, el hambre constante y la falta de sueño a la que tenían que someterse para sobrevivir. Algo que también se puede analizar en la película es cómo el nacionalismo y la propaganda fomentan el odio hacia el otro y la creación de un enemigo, hecho que sigue vigente hasta nuestros días con todos los conflictos bélicos que estamos presenciando. Sin duda, es una película que vale la pena analizar con lupa, pero para eso los dejaré con mi compañero Alberto, que se encuentra aquí a mi lado. Adelante, Alberto. En ese orden de ideas vamos a hablar ahora sobre la trama de la película Sin Novedad en el Frente, la cual fue nominada al Oscar. La trama es uno de los fuertes de la película, ya que desarrolla una temática que, si bien es un tanto, ¿cómo decirlo? Estamos hablando de una guerra que sucedió hace ya más de 100 años. La temática sigue vigente, ¿sí? Podríamos decirlo en ese sentido, puesto que la guerra y los conflictos siguen estando presentes en el mundo y pues, digamos, por ejemplo, podríamos hablar lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Entonces, en ese sentido, la trama es vital, no solamente por lo que implica para la película en sí, sino para las reflexiones que genera y los momentos y tiempos en la cual fue lanzada, en la cual se desarrolla, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos entender ahí? El Paul, quien es el protagonista, el nombre del protagonista, es un muchacho joven que se ve acarreado hacia las líneas del frente del combate occidental, del frente occidental en Francia, y esto lo lleva a que experimente una serie de acontecimientos importantes, fuertes sobre todo, para entender cómo fue realmente lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, en este modo de guerra de trincheras. Paul y sus camaradas, amigos y los que hace en la guerra se ven enfrentados a la lucha, a la crudeza, al hambre, al frío y a el abandono, todo lo que se puede esperar de una guerra, sobre todo de este tipo de guerra de trincheras. Y es ahí donde la trama se vuelve tan interesante, tan desenvolvedora, de un modo que acoge tantas emociones, tantas situaciones que el espectador, las personas que pudieron y tienen el gusto de ver la película, sienten en sí como el desarrollo de los personajes, las situaciones, los momentos y los escenarios hacen que esta trama de supervivencia, de generar una empatía y sobrevivir a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, se hacen cercanas. ¿Sí? Las personas sienten, o el espectador siente, mejor dicho, como que encarna en Paul las sensaciones de la supervivencia, ¿sí? No solamente la supervivencia, sino de mantener una humanidad, ya que no podemos olvidar que la guerra es deshumanizante, la guerra convierte a todos en bestias, más allá de animales, en bestias.
Y eso es lo que Si Novedad en el Frente se trata de, mejor dicho, mostrar, ¿sí? Podríamos decirlo así. Ellos tratan de mostrar, perdón, cómo la guerra convierte a las personas en bestias sin algún tipo de humanidad, de sentimiento, de sentido en sí. Y entonces el espectador se ve envuelto en este tipo de cuestiones morales, ¿sí? Sobre todo, en la cual obedecer órdenes por parte de, en este caso, el Kaiser o el dirigente, el general, el sargento, es enfrentado a lo que realmente invoca la razón. Es así como vemos cómo la humanidad de Paul y sus camaradas, sus compañeros en armas, se ve enfrentada al hecho de recibir órdenes, y no cualquier tipo de órdenes, sino la de salir a un campo de batalla en la cual muy seguramente se encontrará la muerte, ya que sobrevivir a ese tipo de guerra de trincheras en la tierra de nadie era casi imposible, era casi una hazaña heroica, ya que con el solo hecho de salir de la trinchera, o es más, permanecer en ella, la muerte estaba casi garantizada. Pero ¿para quién se garantizaba esa muerte? Ese también es el fondo importante de la película, algo importante de la trama, y es el hecho de ver cómo pelados jóvenes, por así decirlo, ¿sí? Personas jóvenes de 18, 19, 20 años se ven enfrentados a la guerra, a la crudeza de la misma, y a verse reflejados en el otro también es uno de los fuertes de la trama de la película, el mostrarnos cómo los franceses y los alemanes eran los mismos, eran parecidos, eran solamente hombres que estaban ahí, quizás por obligación, quizás por un sentido patriótico, o tal vez por muchos otros factores que pues se ha encargando de desenvolver la película, ¿sí? Entonces, muchos momentos se ven bien evidenciados, podríamos decirlo, de modo que los lugares, las situaciones y los planos, las luces, las escenas bélicas, todo esto ayuda a que la trama se desarrolle de un modo óptimo, un modo complaciente, un modo que realmente inspira a la reflexión del espectador. Y eso es con lo que queremos cerrar este apartado de la trama, en el que realmente cumple su cometido, el cual es inspirar a una reflexión, inspirar a una creación de sensaciones para que las personas realmente piensen y concluyan el porqué y el para qué de la guerra y lo que sucede en ese momento y pues aún hoy. Pan integral en el almuerzo, pan integral en todas partes. Estoy harto. Los franceses quieren obligarnos a aceptar sus condiciones de mierda. Pero no vamos a rendirnos. Debemos atacarlos ahora y hacerlos pedazos. A modo de conclusiones, quisiéramos dar varios aportes sobre la película Sin Novedad en el Frente. Bueno, más allá de lo que quisiéramos nosotros dar como conclusiones, es lo que nos brinda la cinta en sí, ¿sí? En nuestro grupo hemos desarrollado la idea de que la crudeza de la guerra se ve muy bien evidenciada, queda en el aire, en el sentido de las personas que observen la película, el hecho de sentir, de pensar, reflexionar sobre el cómo la guerra se desenvuelve, y no solamente en un contexto histórico, ya que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, sino aún hoy, ¿sí? Digamos, qué está sucediendo en los conflictos que hay aún en el mundo, qué está sucediendo en Ucrania, en Rusia, cómo se dan las guerras, quiénes son los combatientes, qué pensamientos y qué sentidos desarrollan estos combatientes, y de modo que cómo esto impacta la vida de las demás personas, cómo esto nos hace pensarnos como sociedad, ¿sí? ¿Qué sociedad estamos creando en pro de la guerra o en pro de la paz? ¿Sí? ¿Qué significa la paz realmente? ¿Qué significa la guerra? ¿Es solamente disparos, son bombas, o son seres humanos con familias, con esposas, con hijos, con esposos o amigos, familiares, etcétera? Entonces, creo que realmente creemos que una de las conclusiones vitales de la película es la reflexión, la invitación a la reflexión, decirlo directamente. Creo que es una de las formas en las que la película nos invita a pensarnos el mundo, pensarnos no solamente el contexto histórico, sino realmente qué es lo que está sucediendo. En cuanto al apartado artístico, creemos que es una gran cinta, es un gran filme. Realmente lo mostrado en pantalla es algo espectacular. Tal vez, bueno, por eso es uno de los motivos por los cuales fue nominada al Oscar.
los planos, las situaciones, la actuación, los colores, el desarrollo de las zonas, sobre todo que algo tan importante en la guerra de trincheras se ve perfectamente evidenciado. O sea, podemos realmente sentir el barro, la sangre, la explosión, el sonido, todo es producto de una maravillosa producción, una maravillosa dirección y es uno de los fuertes de la película. Mi hijo murió en la guerra, no creo que sienta honor. Consigamos lo que podamos, pero por el amor de Dios, que termine la guerra. ¿Qué es un soldado sin una guerra? De algo hay que morir. Pero no en la recta final. La Primera Guerra Mundial es un tema de interés en el ámbito cinematográfico en general, ya que numerosas películas han tratado de plasmar en la pantalla grande el gran conflicto bélico de inicios del siglo XX. Películas hay demasiadas, generalmente desde la industria hollywoodense desde una perspectiva enfocada principalmente en la Triple Entente, retratando desde esta visión heroica las hazañas defensoras de este bando frente a la Triple Alianza. En este sentido, Sin Novedad en el Frente retrata una visión más centrada en la crueldad de la trinchera en el frente occidental, la banalidad de la vida y la deshumanización presente en el conflicto directo. La ambientación, la banda sonora y la fotografía permiten adentrarse en este mundo frío y desagradable donde el sentimiento de angustia y desesperación, así como de resignación y de total pérdida de sentido, son permanentes y condicionan la vida misma. Esta película alemana, basada en la novela del mismo nombre, escrita por Erich Maria Remarque, representa el vacío y la pérdida de la humanidad presentes en un conflicto de esta magnitud. La forma en que se presenta la trinchera, desde su estructura y la vida cotidiana, caracterizada por la enfermedad, la hambruna, las plagas, el miedo, la soledad y la pérdida de humanidad, se permite asimilar desde un bando, caracterizado por ser el malo y el enemigo, como lo es el alemán, y cómo la guerra afecta a los soldados. Al fin y al cabo también son seres humanos que, cegados por el patriotismo y nacionalismo, van al frente de guerra para realzar su sentido de pertenencia con su país, para luego vivir la crueldad que significa la guerra. Escenas como el enfrentamiento entre Paul contra el soldado francés, donde el primero asesina en un combate directo con un cuchillo al segundo, para luego sentir agobio y arrepentimiento por las quejas de dolor y muerte del soldado francés, retratan esa humanidad que se ve condicionada por la vida del otro. Por ende, Sin Novedad en el Frente afronta la cuestión humana y los alcances de esta en las acciones y pensamientos en la guerra, sin importar qué bando se represente y defienda en los soldados y personas directamente implicadas en el conflicto bélico. Y bueno, ya con la intervención de nuestro compañero Nicolás, y a modo de conclusión para el análisis de esta película, lamento decirles que es hora de marcharnos, que ya debemos irnos para la casita, nos están esperando y pues vamos a seguir viendo más películas para seguir trayendo más contenido al podcast y que podamos tener una tarde amena entre todos y todas. Muchas gracias y ya saben, estuvieron en el filme.